todos los alumnos en este momento. A ver. Anastasia, tú estás en el grupo 4, ¿cierto? Con Cintia. Sí, profe. Ustedes dos ya tienen un tema, lo están desarrollando. Francisca, estás con María Jesús, ¿cierto? Sí. ¿Cómo van? La idea es que ustedes me muestren algo, yo les permita dar algunos consejos. ¿Sí? Ya. No te preocupes, eso es esperable, sí. Pero recuerda que quedan 2 semanas. Bueno, eventualmente puede ser en la subsiguiente, o sea, el 9. Yo quedamos en eso, que los que estaban listos para esa fecha, el 2 de septiembre, que presenten ese día, y si no, quería para la semana siguiente, el 9. Entonces, la idea es ahora poder que yo le entregue alguna soporte en su desarrollo. Yo no sé, ¿alguno de ustedes fue el grupo que me mandó por correo comentario o no? Sé que me mandó su trabajo. Yo con la Anastasia, profe. Anastasia, sí, ustedes fueron, sí. ¿Tienen alguna duda sobre los comentarios que le hice? O si quieren compartirlo para poder... Como usted quiera, ¿le comparto pantalla? ¿Sí? Ya. ¿Te permite compartir pantalla? Creo que usted me tiene que dar permiso. A ver, pero inténtalo, si no... Ya. ¿Se ve? Sí. Sí, ahí sí. Sí. Bueno. Ahí están, o sea, como lo que hicimos nosotros y sus sugerencias. Aún no las arreglamos porque no hemos tenido tiempo, pero sí, cuando apenas la arreglemos se la mandamos. Perfecto, pero mira, para que los otros alumnos que ya están acá entiendan cómo, ¿cierto? Espera un poquito. Ahí está Marcelo, entró, sí. Lo primero que tienen que hacer es mostrar, claro, como tú bien lo indicas, el marco teórico. Es como la primera, las primeras diapositivas que vienen a continuación de la primera, que es la presentación, que es el título, ¿cierto? Perfectamente está bien ahí puesto, elaboración de un abono orgánico, el título de la investigación, del trabajo. Los autores reales, ¿cierto? No sé si son, ¿cuántos son en este caso? ¿Cuántos autores serán? Porque si son pocos se pueden poner todos, no et al. Es que son varios. Ya, es que fíjate que la abreviación et al generalmente se aplica para cuando tú lo nombras en el texto, para hacerlo de manera resumida. Pero cuando van siempre los títulos, en las portadas, tienen que ir en extenso, aunque se vea más chico, pero por último ponerlos todos, a menos de que fueran muchos. Más, no sé, hay revistas Son 5, profe. 5, entonces no son tantos. ¿Los colocamos todos? Sí, ponlos todos, pero los nombres ponlos con iniciales. Por ejemplo, es el apellido y el nombre, si es, por ejemplo, Andrés, le pones una A. Ya, el apellido visible, sí. Y abreviado el nombre, ya. Justamente. Entonces, y abajo claramente los expositores que son ustedes, ¿cierto? Se presentan, ahí aprovechan de presentarse, claro, como grupo, y a continuación comienzan con el tema en su contexto general, que es el marco teórico. Ahora, eso que tú habías puesto ahí, esos puntos que son como de resumen del temario, esos tienen que ir en los antecedentes, porque el marco teórico justamente son los antecedentes generales y específicos. Por eso te puse ese comentario, que no pueden ir separados, tienes que integrar eso cuando tú presentas la problemática en este caso.
Y es bueno, eso sí, como ustedes lo hicieron, extraer como los puntos, las palabras claves del artículo. Y no solo palabras, también, por ejemplo, necesidad de reducir la cantidad de basura en el ambiente, es como una problemática. Entonces, todo eso debería ser integrado sobre todo en la parte general, los antecedentes generales del problema, que si puedes bajar un poquito, por favor. Esos son los puntos fundamentales acá que se tienen que mostrar para ilustrar en qué gira la problemática de este estudio. Ahora, esto yo le he dicho en las clases anteriores que ojalá que todo esto se muestre con mucho material gráfico. Mostrar, por ejemplo, si tú hablas de residuos sólidos urbanos, para que la gente, el espectador entienda, sería bueno mostrar una imagen de los RCU, ¿cierto? Y ahora, el tema de México, eso no sé si es tan general, eso es como más específico. Yo lo plantearía en términos generales, porque así como ocurre en México, ocurre en Santiago de Chile o en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Entonces, como son antecedentes generales, esto es una problemática que va más allá, que sea México, Chile u otro país, u otra zona geográfica particular. Entonces, aquí tú tienes que hablar sobre eso, sobre qué pasa con los residuos sólidos urbanos. Y dice, y un porcentaje de dichos residuos son residuos sólidos orgánicos. Entonces, todo eso lo puede mostrar de manera gráfica. Ahora, aquí hace un salto, pasas de eso a Boccacci. Fíjate que siempre cuando tú hablas en un contexto general, tú no puedes mostrar elementos separados unos de otros. Tiene que haber un texto, una idea que una los elementos. Por ejemplo, hablar del Boccacci después de hablar de residuos sólidos urbanos, tiene que haber un conector ahí. Entonces, ese conector puede ser que sea cómo se utilizan estos residuos sólidos, ¿cierto? Cómo se utilizan en la producción agrícola. Falta eso, falta el conector ahí. Y porque luego tú, después de eso, comienzas a hablar del Boccacci y después hablas de los nutrientes, ¿cierto? De la materia orgánica, y terminas con un cultivo muy particular que es el rábano. Entonces, la idea es vincular eso, hacer el link entre los residuos sólidos orgánicos, estos Boccacci, ¿cierto? Que estos fertilizantes, y los cultivos y el rendimiento de los cultivos, porque a ti eso es lo que te interesa, ¿cierto? Generar de un residuo que algo que es gratis, ¿cierto? Es un recurso natural, no sé si limitado, pero que es fácil de obtener y está dentro del marco del reciclaje, ¿cierto? Con eso poder favorecer la producción agrícola. Entonces, tiene que haber una discusión en torno a toda esta cadena, ¿cierto? Pero no pueden ser mostrados como cosas aparte, cada uno de estos puntos. Tienen que ustedes tratar de ahí incluso quedaría muy bueno quedar como una imagen general, ¿cierto? De todo el ciclo que parte de los residuos. ¿Así como un solo párrafo o un solo punto que complemente a los demás? Sí, pero más que texto, porque recuerda que aquí es una exposición a una audiencia y lo que menos deberían mostrar ustedes es texto, tienen que mostrar. Sí, no, pero en una idea, a eso me refiero. En una idea, sí, incluso en un modelo conceptual, pero gráfico, donde se vea de la basura. Como el círculo de ciclo. Eso, claro, como de la basura pasa a un fertilizante, claro que aporta nutrientes, y cómo eso pasa a un cultivo, y ese cultivo se expresa en algo que llega al mercado. Arman la cadena. La cadena, o sea, el ciclo o como lo llamen. Sería muy bueno que ustedes ilustraran esto. Ya.
mira, bájalo un poco. Entonces, eso es como el planteamiento general del problema. Una vez dicho esto, tú ya tienes como la problemática, pero tú hasta ese momento tú no tienes el problema de la investigación, que obviamente surge de esa cadena que tú dices. Entonces, aquí tú al tiro comienzas con México. Ahora, ¿por qué México y por qué no Chile o por qué no sé, otro país, Japón? Tiene que haber un conector, ¿cierto? O una justificación. Entonces ustedes podrían presentar esto como, por ejemplo, una idea. Esta utilización de estos residuos para ganar productos agrícolas podría ser muy importante no sé, en ciudades de países, o sea, en ciudades muy grandes, como me imagino que esta es Ciudad de México, ¿no? Bueno, es un país en realidad, o en países del tercer mundo, ¿cierto? Donde no es por desmerecer que en México nosotros seamos del tercer mundo, pero sí son en países en vías de desarrollo, donde se requiere, ¿cierto? O donde no están todos los fondos para poder reciclar la materia orgánica y no sé, pues ahí tiene que haber una justificación de que por qué aparece México. Porque tú después empiezas a hablar de México, por ejemplo, el Semarnat, que ese debe ser servicio, no sé qué cosa, y algo de México, ¿cierto? Eso es como una entidad gubernamental de México, como puede ser no sé, el CONAF en Chile o alguna entidad pública. Entonces, ustedes tienen que, más que mostrar esto, que la audiencia puede quedar perdida si ustedes, después de toda esa explicación, comienzan a hablar de cosas muy específicas como esto. Entonces tiene que haber tienen que saber aterrizar el problema en lo específico. Y en este caso podría ser no necesario hablar de eso, una Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. Fíjense, si uno muestra eso, hasta alguien puede pensar, pucha, que esto tiene que ver con el narcotráfico, porque el cartel de Sinaloa. Entonces, tiene que haber ustedes tienen que mostrar justamente lo necesario para justificar la hipótesis. Y en este caso no le veo necesario ser tan específico, porque hacen que la audiencia pierda la atención y pierda el foco, el estudio. Entonces traten allí de aterrizar esto en un país, ¿cierto?, en vías de desarrollo, como México, donde, por ejemplo, independiente si quién lo dice, igual es bueno, como yo le dije, poner citas bibliográficas, pero estos son estadísticos generales. Por ejemplo, que el 52% del total de la RCU se produce por el sector agropecuario. Estos no son residuos domiciliarios, son residuos agropecuarios, ¿cierto? Sí. Es que es un tema, porque no es lo mismo hablar de residuos. Yo pensaba que eran residuos de las ciudades. No, pues esto es... No, es que el RCO vienen de los sectores agropecuarios y el RCU viene del sector urbano del país. Perfecto. Y esto finalmente, pero este estudio está centrado en el RCO. Sí. No en el RCU. No en el RCO. Porque... Claro. Ya, entonces yo creo que ahí está bien, pero eso tiene que ser muy corto. Justificar que en países de tal manera donde hay muchos tipos de cultivos, también se da la oportunidad para que estos residuos que aparecen de la productividad agrícola sean reciclados y sean transformados a fertilizantes. Entonces, yo creo que hay mencionar nomás México como uno de los tantos países, incluso se podría poner otros países más, ustedes podrían buscar más información.
Entonces, ahora viene, después ustedes dicen, por ejemplo, yo le puse aquí un comentario, dice traslade a metodología. Eso se refiere a que todo eso que tú pones ahí son actividades metodológicas. Eso debería ir abajo. Por ejemplo, se evaluaron 3 sustratos, porque tú hasta ese momento, tú no has dicho lo que vas a hacer. Entonces, tú no es una instancia en la cual tú deberías decir cómo se analizaron los datos o qué datos se tomaron, porque todavía no has dicho cuál es la pregunta. Fíjate, el experimento se realizó en el laboratorio. ¿Cuál experimento? Si tú hasta ese momento no has hablado de ningún experimento. Lo mismo con los análisis. Entonces, todo eso tiene que tú ponerlo en la metodología. Entonces, eso, mira, bájale un poquito más. Entonces, ahí viene como la propuesta tuya, es comparar cultivos o no en suelo agrícola con cultivos con bokashi. Entiendo yo que esa es como parte de la problemática, ¿no? ¿Es bueno o no es bueno el bokashi en términos de alguna variable, ¿cierto? Y tú después hablas del rábano y justificas que el rábano es una buena fuente de carbono. Entonces, tú hablas del rábano como un producto que tiene propiedades, ¿cierto? Para la salud humana, no sé, ¿cierto? Entonces, tiene que haber un enganche entre eso, todas esas ideas tienen que estar bien ensambladas. Entonces, ¿cuál es la pregunta acá? ¿Cuál es la problemática? Yo lo que veo acá es claramente que el bokashi aparece como una solución o como un recurso, ¿cierto? Elaborado a partir de residuos y que podría, y lo digo podría porque eso es parte como de la pregunta, podría contribuir a mejorar el rendimiento de los cultivos o hacerlo más barato, ¿cierto? Que significa reemplazar un cultivo convencional donde los nutrientes hay que comprarlos, ¿cierto? En cambio acá tú no tienes que comprarlos, sino que tú mismos residuos los reciclas y los integras de nuevo al cultivo. Te ahorras el dinero, ¿cierto? De tener que pagar por nutrientes y también tienes un producto orgánico, ¿cierto? Que tiene valor agregado. Eso falta, esa idea. Y a continuación tú dices, y en este estudio entonces evaluamos, ¿cierto? Cuán eficaz o cuál es la contribución del bokashi o en un cultivo muy particular como el rábano, y ahí lo puedes justificar, porque puede no necesariamente ser el rábano, puede ser otra hortaliza o otro cultivo X. Incluso tú podrías citar algunos estudios anteriores se han hecho en otro tipo de cultivos donde se ha visto que el bokashi es una buena fuente de nutrientes y aumenta el rendimiento. Eso se podría poner. Entonces, hasta ese momento tú ya tienes como una problemática, ¿cierto? Entonces, tu hipótesis sería de alguna manera como una respuesta a una pregunta. Ahí, como tú lo tienes planteado, la hipótesis dices elaboración de un abono tipo bokashi y su evaluación en la germinación y crecimiento del ramo. Esa hipótesis no está planteada como hipótesis. Esa frase que tú tienes es un objetivo. Porque tú dices elaboración de un abono de tipo bokashi y su evaluación en la germinación y crecimiento. O sea, tú elaboras y evalúas algo, ¿cierto? Eso es una actividad, o sea, un objetivo de un estudio. Tu hipótesis es simplemente, fíjate que abajo tú tienes variables del estudio. Y entonces la hipótesis sería establecer la relación entre esas variables. Tú bien lo has dicho ahí, la variable dependiente
la variable de estudio, la variable de respuesta es el crecimiento, en este caso del rábano, y la germinación del rábano. Ahora, el crecimiento se mide de alguna manera, ¿cierto? Y la germinación también. Hay todo un protocolo para poderlo medir de manera controlada, ¿cierto? Entonces, esas dos variables son tu variable de respuesta o dependiente, y tú tienes variables independientes. Ahora, ¿cuáles son? Ahí yo quedé un poco colgado, porque yo no leí el artículo, pero sí me hice la pregunta, ¿cuáles son los tipos de sustratos? ¿O cuáles son las combinaciones? Porque tú hablas de mezclas de Boccacci. Entonces, tú arriba, no sé si puedes subir un poco. Fíjate, en el punto dice comparar cultivo en suelo agrícola con cultivo con Boccacci. Hasta ese momento yo lo que pensaba era que tú comparabas la germinación y crecimiento del rábano en un cultivo sin Boccacci y un cultivo con Boccacci. Pero baja un poquito por favor, aparecen estas variables independientes que son sustratos formados por mezcla de Boccacci aplicado a un cultivo de rábano. Entonces, falta definir bien la variable. Podría ser, es que ese tipo de descripción es más metodológica, porque la variable en sí mismo, ¿cuál podría ser? Eso es lo que falta que ustedes logren establecer bien. ¿Cuál es la variable? Porque una vez que tú tienes tu variable independiente, tú simplemente haces la relación. Es que la variable independiente en este caso serían los diferentes tipos de Boccacci, porque no están relacionados entre sí. ¿No están relacionados en qué sentido? En que, por ejemplo, uno no depende del otro. Onda, si mezclo el 1 y el 2, eso no va a afectar negativa o positivamente al crecimiento del cultivo. ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Pero por qué no lo...? Es que pero se hicieron 4 son muestras. Distintos. Se hizo una prueba con el Boccacci con Sí. acerrín y otra prueba con este y otro con este. Y además con el suelo agrícola sin nada. Perfecto, ya. Entonces, aquí yo creo que aquí hay como una hipótesis que es la hipótesis independiente de cuáles son las combinaciones, o el tipo Boccacci es como Boccacci versus no Boccacci, ¿cierto? Un cultivo, entonces ahí Sí, sería comparar como... los tres tipos de Boccacci con el cultivo sin Boccacci. Ese ya es una hipótesis. Y luego podría haber otra hipótesis que tenga que ver cuál es la mejor mezcla de Boccacci. Sí. Entonces, tú podrías evaluar barajar esas dos preguntas y dos hipótesis. ¿Como en general y en particular? No es general en particular, son dos hipótesis que no compiten entre ellas. Porque una es la pregunta, ¿es mejor el Boccacci o sin Boccacci? O sea, con Boccacci te va a crecer más el rábano que sin Boccacci. Y la otra sería, ¿cuál es la mejor mezcla de Boccacci? Entonces, ahí Sí, tú ya, con la segunda hipótesis, tú no comparas el control que viene siendo el cultivo sin Boccacci, sino que tú solamente comparas el 1, 2 y 3. Ahora, la hipótesis tendría que ir dirigida, por ejemplo, si el tema tuyo, tú justificas que el Boccacci siempre te va a mejorar, tú tienes que decir, con Boccacci va a crecer más, el rábano va a germinar más que sin Boccacci. Esa es la primera hipótesis. La segunda tendría que ser algo así como el Boccacci tradicional, es que no sé, tiene que haber una justificación para decir la hipótesis. Por ejemplo, si tú planteas que el Boccacci tradicional es mejor que el Boccacci con mango o el Boccacci pino mango plátano, ¿cierto? Entonces,
trata de buscar una justificación que te diga que este va a ser mejor que este. Una justificación, no sé, pues diciendo que previo a estudio han mostrado que el bokashi tradicional tiene es como la mejor alternativa que otros bokashi construidos con cosas muy específicas, como el mango, obviamente, el mango, como estas combinaciones que todo aparece ahí. O sea, tiene que haber una justificación. Entonces, si tú planteas una hipótesis, tiene que quedar muy bien justificada. Y eso, pues, yo no sé, por lo menos es una hipótesis bien clara que es con bokashi y sin bokashi. Y ahí tienes 3 tipos de bokashi. Y obviamente la hipótesis es que, siempre el rábano, independiente del tipo bokashi, va a ser mejor el rendimiento y el crecimiento del rábano con bokashi en cualquiera de sus mezclas. Entonces, eso, fíjate que eso, la hipótesis es cuando tú estableces la relación crecimiento y germinación y ahí la variable independiente también está el cultivo sin bokashi. Sí, hay que integrarla. Sí, podrían ser 2 variables. Una, bueno, ahí ustedes traten de justificar, pero que la hipótesis se vea la relación que hay entre esas 2 variables, ¿no? O 2 o más variables. Ya, y después viene el marco metodológico. Ustedes tienen abajo algo de los objetivos, ¿cierto? Claro, eso, la idea es que ustedes de alguna manera utilicen esa nomenclatura para poder establecer los objetivos. Partan con el objetivo general, después con el específico, y para cada objetivo específico ustedes expliquen toda la actividad metodológica que se emplearon. Por ejemplo, tú tienes arriba donde comienza con el marco metodológico, sitio estudio, ¿cierto? Fíjate que sitio estudio, especie estudio, todo eso entra como en el diseño muestreo. Porque el diseño muestreo es generar una instancia de laboratorio, ¿cierto? Una instancia de un experimento. Y todo eso como